Y yo quería hablar en esta mañana de cómo hacer una buena evangelización. Cómo hablar bien del Evangelio en un tiempo complicado. En un tiempo donde hay tanta diversidad de pensamientos, en un tiempo donde la gente es tan cambiante. Y me acuerdo de una frase que uno de los hermanos Mann decía: estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo otros. Algo que varía tanto, ¿no?, en este tiempo. Y a mí me gustaría en esta mañana reflexionar acerca de la necesidad de volvernos a Jesús, cómo el mundo necesita volverse a Jesús para tener una mirada concreta, una manera muy definida de cómo vivir y de cómo actuar los unos con los otros. Sin muchos rodeos, lo que en mi mente ha acumulado en estos días atrás es la oración del Padre Nuestro. De verdad que ha sonado más que nunca. Que venga tu reino. Pero fíjate que cuando yo oraba al Señor, que venga tu reino, yo mismo me veía implicado, porque ¿quién extiende tu reino? Y yo entré en escena. Señor, parte de tu reino es mi responsabilidad extenderlo. Y en una sociedad donde los valores absolutos se han perdido y todo es relativo, esa es tu verdad, esa es tu forma de pensar, esa es, yo tengo otra verdad, tú piensas como quieras, yo hago lo que yo quiera. El mundo vive muy alrededor de esa manera de pensar, un mundo muy individual, muy autónomo, donde no hay un pensamiento concreto que gobierne nuestra convivencia y nuestra relación con Dios. Se me vino a la mente el Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y entiendo por qué hay en el mundo tantos desórdenes, por qué hay tanta supremacía de unos sobre otros, por qué hay tantas ganas de apoderarse de lo que no es tuyo, por qué hay tantas ganas de mandar, porque nos hemos olvidado de que a veces cuando nosotros queremos gobernar, suelen salir todo lo que vivimos en estos días. Pedirle a Dios que venga a tu reino es decirle: Señor, como tú piensas, como tú sientes, como tú deseas, yo quiero que la tierra sea gobernada. Como tú entiendes las cosas, yo quiero que el mundo las entienda. Y cuando yo me vi portador de esa noticia, Señor, yo soy portador del reino de los cielos. A mí me toca hablar de tus cosas. Y digo, es la iglesia entendida de esa noticia tan fija y tan segura en nuestro interior, que la tengamos clara, de poder aportarla a un mundo que está en necesidad. Está afincado el reino de Dios en nuestros corazones con tanta claridad, con tanta seguridad, que yo pueda aportar a un mundo que vive de espaldas a Dios. Porque pedir que venga tu reino es muy comprometido. Le estoy diciendo también a Dios: Señor, como tú gobiernas el cielo, gobierna mi vida. Y a mí me toca decirle al mundo cómo piensas tú, cómo deseas tú, cómo sientes tú. ¿Y qué piensas tú? A mí me toca eso. Y inmediatamente venía en mi mente lo que es una conversión. Cuando nosotros decimos al Señor que venga a tu reino, yo me estoy convirtiendo de manera voluntaria a la manera de pensar de Dios. Cuando yo digo: Señor, que venga tu reino a mi vida, le estoy diciendo con plena libertad, porque el verdadero uso de la libertad es decidir yo cómo quiero vivir. Y entonces yo voluntariamente le digo a Dios: Señor, que tu reino gobierne mi vida, de manera voluntaria.
Y ahí se inicia un proceso donde yo acepto las normas de Dios, los deseos de Dios, el comportamiento de Dios y el sentimiento de Dios para gobernar mi vida. Y gobernando mi vida y andando mi vida y viviendo mi vida, me toca extender el reino de Dios a todas las personas que hay alrededor de mí, diciéndole al mundo cómo piensa Dios. Pero si yo no estoy convencido en mi interior del reino de Dios en mí, ¿cómo y de qué forma voy yo a hablarle al mundo de cómo Dios quiere que su vida sea gobernada? Así que decir, Señor, que venga tu reino, significa un verdadero compromiso con el mensaje, con la persona de Jesús. Porque el mundo está revuelto porque estamos muy alejados de los conceptos de Dios. El mundo está muy revolucionado porque estamos muy lejos de lo que Dios piensa. El mundo está tan encontrado porque estamos muy alejados de los principios evangélicos y de los principios del reino de Dios. Así que cuando nosotros decimos al Señor que venga tu reino, nosotros tenemos que decir que tú eres el verdadero enviado para extender el reino de Dios desde ese compromiso que tú tienes con Dios. Entonces, pensaba que a veces cuando nosotros decimos que venga tu reino, debemos disponer como iglesia, como persona, como familia, como matrimonio, como pareja, si mi vida está adaptada o flexible para recibir los cambios que el Espíritu de Dios va a provocar. Jesús habló en una ocasión, en el capítulo, o lo digo el texto, capítulo 9 del Evangelio de Mateo, del versículo 14 al 17, habla de los odres. Todos hemos escuchado muchas veces ese texto de los odres. Pero para mí ese texto es importantísimo. Para afrontar esa petición de venga tu reino sobre mi vida, es muy importante. Porque el pedirle a Dios que venga tu reino sobre mi vida, es decirle estoy dispuesto a cambiar. Mi conducta es flexible. Mi voluntad es blanda. Mi corazón está abierto. Hay bastante holgura en mi mente y en mi corazón para admitir los cambios que el Espíritu de Dios va a provocar. Si esa flexibilidad no está en nuestra mente y en nuestro corazón, es muy difícil entender qué es el reino de Dios, cómo se extiende y cómo se proclama. Porque el Espíritu de Dios va a estar continuamente tocando nuestras mentes, nuestros corazones, para provocar lo que Él quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu pareja y en tu alrededor. Y por qué no también en la iglesia, como institución. Dice el texto que nadie puede poner un parche en un vestido nuevo, porque el vestido se rompe. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Es muy interesante eso. Claro, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en un creyente? Cuando la mente del creyente va adquiriendo flexibilidad, holgura, expansión, para que lo nuevo que Dios va a derramar en nuestra vida, que va a ser de manera progresiva, poco a poco, no va a ser todo de un golpe, sino que Dios va a ir acoplando cosas nuevas a tu vida como creyente, a tu vida como pareja, a tu vida como familia. Dios va acoplando cosas nuevas. Y es nuestra mente y nuestra voluntad la que tiene que ir admitiendo y abriendo cada día más espacio para que Dios vaya derramando de lo nuevo del cielo, para que el reino de Dios, no os olvides de esto, para que el reino de Dios se vaya extendiendo en la manera en que Dios desea, siente y piensa. Y cuando no es así, lo que ocurre en nuestro interior es que por no entender lo que Dios quiere hacer, le decimos no.
y aparece el no compromiso y el no sacrificio, porque no entendemos lo que Dios quiere provocar. El venga a tu reino es muy significativo. Es decirle a Dios, quiero que gobierne mi vida y que tu forma de pensar se haga en mí para que yo pueda extender el reino tal como tú me lo estás revelando a mí. Y si en mi interior hay un carácter, una moldura, una forma de pensar inamovible, el reino de Dios a través de ti es imposible que se extienda. Porque le ponemos muchas medidas, muchas barreras, muchas fronteras a lo que Dios quiere hacer. Entonces, el texto este de Mateo dice que el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Quiere decir que nuestra vida como personas tiene que cambiar. Tiene que sufrir cambios. Tiene que sufrir modificaciones. Nuestra voluntad y nuestra manera de pensar tiene que evolucionar. Tiene que ir a un desarrollo y a un crecimiento de acuerdo al reino de Dios, para que podamos hablar conforme a la voluntad de Dios. Si esos cambios que se originan en nuestra mente no los aceptamos, el reino de Dios por tu parte no se puede extender, lo extenderán otros, pero por tu parte no. Porque hemos de sufrir esos cambios y esa evolución. Claro, curioso, ayer, mientras las mujeres oraban, nosotros fuimos a llevar al hotel Los Dólmenes un paquete de ropa que preparó Mari Carmen, pañales y todo eso. Y al salir había un reportaje de la antigüedad en la televisión. Y había un carro viejo, unas mujeres muy vestidas de antaño. Y estábamos hablando acerca con Manolo de Cartaojal, le decía, hay que ver lo que ha evolucionado esa imagen del tiempo que vivimos. Por lo menos 70, 80 años había de diferencia. Si nos hubiéramos negado a los cambios que naturalmente se producen en la sociedad, no estaríamos en el lugar, ni en el sitio, ni en la forma de vida que tenemos. A veces nuestra relación con Dios necesita tu vida, tu familia y el mundo necesita esa progresión, necesita esa renovación en nuestra mente para entender lo que Dios quiere hacer. Es necesario, hermanos, que nosotros entremos en esa dinámica de consagración a Dios, porque decirle a Dios que venga a tu reino es decirle quiero vivir como tú quieres. Es una entrega total. No una manipulación de Dios sobre nuestra vida, sino una libertad nuestra de entregarle a Dios nuestra vida para que Él la gobierne, para que Él la dirija, para que Él marque las pautas de cómo vivir en un mundo tan complejo. El mundo ha perdido la brújula, el mundo no sabe cómo vivir, por eso estamos tan como estamos, porque hemos perdido ese entendimiento de cómo convivir unos con otros, cómo respetarnos unos a otros. Y para mí, el tiempo de cómo evangelizar en un mundo tan comprometido con un montón de historias alejadas de Dios, la iglesia tiene ese compromiso. ¿Cómo evangelizar? Pues tenemos que gritar, Señor, que venga tu reino. Yo tengo que entender, tengo que gritar de lo más profundo de mi corazón, Señor, que venga tu reino sobre mi vida, sobre mi familia, mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de estudio, de mis compañeros de trabajo. Señor, que venga tu reino, enséñame cómo extender esto. Pero yo tengo que estar plenamente convencido de que yo vivo en el reino de Dios. Porque un odre viejo no puede recibir vino nuevo. Y a veces vivimos en esa franja, en esa voluntad de querer conocer cosas de Dios sin cambiar nuestra mentalidad vieja. Y eso la Biblia dice que nada que trae ruina. Porque el vino nuevo rompe el odre se parte
y el vino se desparrama. La Biblia nos invita a través de este texto que dice que el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, donde lo uno y lo otro se conservan para poder llevar a cabo el reino de Dios a tantas personas que están separadas, ignorando la vida de Dios en su vida. Y nosotros, en el tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos que extender, hablar de Jesús y hablar del reino de Dios. Pero eso exige una conversión de nuestro corazón hacia los principios, voluntades y argumentos de Dios que deben de reinar en nosotros de manera continua, de manera natural, de manera sencilla, de manera genuina. Y nosotros tenemos que hacer eso nuestro de tal forma que el mundo anhele tener los principios de Dios en su vida porque te ven a ti. Y cuando vemos situaciones como las que estamos viviendo, situaciones muy complejas, muy difíciles, que no sabemos dónde puede terminar, el creyente, la iglesia tiene que pedir, Señor, que venga tu reino. Más que nunca que venga tu reino al corazón de esa gente que son, pues, ¿cómo le podemos llamar? ¿Cómo le podemos llamar a un hombre o a un dirigente político que hace una catástrofe tan gorda como la que hemos oído? ¿Cómo le podemos llamar? Lo único que nos queda es clamar, Señor, que venga tu reino, que traiga el sentido común a la gente que necesita pensar de otra forma. Y a veces cuando los sistemas no quieren evolucionar, involucionan. Cuando un sistema no quiere aceptar la realidad, trata de volver para atrás para recuperar lo perdido. Es algo de lo que estamos viendo. Pero gracias a Dios que la iglesia se levanta como esa luz y entiende la realidad de cuál debe ser nuestra posición. Señor, que venga tu reino, que yo pueda tener la flexibilidad en mi interior tan fácil de poder entender lo que tú quieres hacer en la iglesia, en mi vida y en mi familia. Señor, grita, yo te invito, grita, cuando tú estés en tu casa. Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 3, dice que Jesús le dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no sabéis distinguir las señales de los tiempos. Es curioso que nosotros hablamos, discutimos, analizamos, argumentamos de todo lo que hay alrededor nuestra. Nos convertimos en médicos, en políticos, en entrenadores, en seleccionadores. Hablamos de todo. Tenemos una facilidad para analizar todo de nuestra perspectiva. Y Jesús le regaña a aquella gente, ¿sabéis decir cuándo va a llover, cuándo lo va a llover, cuándo llega el verano? Pero cuando se acercan los tiempos no sabéis distinguir. Y este tiempo es un tiempo para que la iglesia pueda pues soltarse el pelo en la búsqueda de Dios, en una oración íntima y fuerte en la búsqueda de Dios, para distinguir los tiempos, para saber lo que tenemos que hacer, para saber cómo tenemos que dirigir nuestras vidas en este tiempo. No nos podemos poner a favor de argumentos políticos, religiosos de uno o de otro, sino tenemos que saber cómo buscar y hacer la voluntad de Dios en un tiempo tan complejo como este. Distinguir los tiempos. Aquella gente le decían a Jesús, todavía no es tiempo de ayunar. Y Jesús en parte dice, vosotros sabéis cuándo tenéis que ayunar y yo también sé cuándo no hay que ayunar. Mientras yo estoy no hay que ayunar. Ayunar cuando yo no esté. Y a veces no entender los tiempos es ponerle pegas a Dios. No entender los tiempos es ponerle pegas a Dios y decir no. Porque nos da miedo avanzar sin tener la seguridad de lo que tenemos que hacer. Y a veces cuando Dios, por ejemplo, en aquel tiempo le habla a Pedro en la azotea, le dice, mira que vienen
unas personas y te buscan para que vayas a predicar a una familia y le pilló en el momento que nos tiene que pillar a nosotros, orando. El día en que el Señor venga nos tiene que pillar orando. El día en que Dios nos hable nos tiene que pillar orando. Y a Pedro lo pilló orando y a Cornelio lo pilló orando. Y de alguna forma hubo ahí una conexión. Pero cuando va a caer lienzo, invita a Pedro a comer de ciertos animales que religiosa y ritualmente no podía comer ningún judío. Y dice, yo no. Cuando no entendemos los tiempos, decimos no. No nos complicamos la vida. Porque nuestra mente no alcanza esa extensión, esa flexibilidad de cómo extender el reino de Dios. Y esa era una puerta que Dios le abrió a Pedro diciendo, mata y come, yo no. El yo no está presente en todas nuestras mentes cuando no entendemos a Dios. Cuando no queremos cambiar. Cuando no queremos ir más allá de nuestra seguridad propia. El yo no está ahí siempre. Yo no. Pero yo te he dicho 3 veces más de yo no. Qué interesante es poder tener esa apertura mental donde el Espíritu Santo va a provocar los cambios que todos necesitamos para extender el reino, porque el fin es extender el reino de Dios, a lo que todos somos llamados. Y si se abre una puerta, donde esa puerta y esos cambios y esa manera nueva de pensar se presenta delante nuestra, cuando no entendemos los tiempos decimos no. Es fácil. Porque nos da miedo. Todos los cambios son tiempos de compromiso, tiempos de sacrificio y tiempos donde el suelo se nos mueve debajo de los pies. Y eso no nos gusta. Pero hemos escogido vivir una vida de fe. Una vida de confianza en Dios. Porque el gran problema y el pecado más grande que podemos cometer nosotros es desconfiar de lo que Dios quiere hacer. Por no comprometernos. Entonces, en un mundo donde necesitan nuestra evangelización, donde necesitan conocer bien el mensaje de Jesús, nosotros tenemos que tener claro de que el reino de Dios gobierna en nuestra vida. De que los cambios necesarios se están produciendo en nosotros porque nuestra mentalidad está admitiendo lo nuevo de Dios. De que somos lo bastante obedientes, como cuando veamos una puerta de cómo extender el reino de Dios. Y aunque nos veamos implicados, nosotros podamos acceder a eso. Podamos acceder a esa puerta que Dios está abriendo. A esa puerta en la que Dios está queriendo utilizarnos para que el Evangelio pueda llegar a todas las personas. Para que el Evangelio pueda cambiar la manera de pensar. Para que la iglesia sea ese agente en el que influencia un mundo a tener en cuenta a Dios. Y la iglesia tiene que avivarse. Nuestra vida de fe se tiene que avivar. Nuestra vida de oración se tiene que avivar. Nuestra deseo de proclamar a Jesús se tiene que avivar. No podemos estar planchados viendo una situación tan grave como la que estamos viviendo y recibir 24 horas de noticias de noche y de día, a mediodía, y quedar ahí como impactados, pero quietos. Algo tiene que ocurrir. Digo yo, algo tiene que ocurrir. ¿Por qué necesitamos vivir una vida nueva? Dice 2 Corintios capítulo 5 que tenemos que necesidad de vivir una vida nueva porque a nosotros se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué tengo yo que vivir una vida nueva? Porque a ti te se ha confiado el ministerio de la reconciliación. A ti. Y a mí también, pero a ti también. El ministerio de la reconciliación que se basa simplemente en poner
en contacto a personas que viven lejos de Dios, que no buscan a Dios. Pero ¿sabéis que la Biblia dice que Jesús vino a preguntar por lo que no le buscaban? Que el ministerio de la reconciliación consiste en poner a personas que están lejos de Dios, que no buscan a Dios, que no se interesan por Dios, y presentarle a Jesús para que haya una reconciliación. Y ese es lo que a ti te ha confiado. Pero como decíamos al principio, vivimos en un mundo tan diverso, tan distinto, tan cambiante, que cada uno piensa como quiere, que la Iglesia tiene que tener la habilidad, la conciencia y las maneras de poder convivir con esa cantidad de diversidad de pensamientos y poder escucharlos, entenderlos y aprovechar lo que Dios nos ha dado para hablarle de Jesús. ¿No? Dice 1 Corintios, capítulo 9, hablando de la experiencia de Pablo, que él se hizo a unos de una forma y a otros de otra. Se hizo a los judíos para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley para los que están bajo la ley. A unos se hizo de una forma y a otros de otra. Con la única intención de ganarlos para Cristo. Aquí tenía algunas cosas que a mí me gustaría comentar con vosotros y dice, el texto de anterior era 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 al 23. ¿Cómo puedo yo evangelizar hoy? Lo primero que tenemos que entender es que las formas en que los gobiernos y los políticos tratan de imponer su voluntad son erróneas. Yo no puedo ir a otro país a masacrarlo porque yo pienso de esta forma. ¿Qué formas son? Por eso el volver a Jesús es volver a coger esa manera, esa docencia que tiene de enseñar y pues el que quiera venir en pos de mí, que me siga. El coste que es que tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Pero fíjate, 2000 y pico años antes, Jesús tenía una docencia de darle la libertad a las personas, el que quiera. Pero la manera de estar alejados del reino de Dios es que te imponen cómo pensar, te manipulan y decir, aquí mando yo porque soy el más fuerte, tengo más bombas que tú. Eso no son formas, eso no son maneras. ¿Cómo llegar a un mundo de hoy y poder presentarle el reino de Dios desde la perspectiva en que Jesús enseñó? Por eso es importante que venga tu reino. Señor, enséñame cómo transmitir tu reino en un mundo como hoy. Y decía, no podemos imponer a nadie nuestra fe. Debemos transmitir y vivir y influenciar con nuestra vida. Y que la gente desee seguir a Jesús de manera voluntaria. Por eso, ¿cómo yo puedo evangelizar un mundo como hoy, tan diferente y tan distinto? Hay que vivir en el reino de Dios. Y que la gente voluntariamente se acerque a Jesús. Y quiera, de manera voluntaria, aceptar a Jesús en su vida. Así que no podemos imponer a nadie nuestra fe. Y de eso sabemos judíos, musulmanes y cristianos a lo largo de la historia. La cantidad de situaciones graves y conflictivas que hemos causado por imponer nuestras posiciones. Ninguno se salva. Por eso el volver a Jesús significa respetar la voluntad de la gente, presentarle el Evangelio de una forma bien para que escoja. Jesús lo hizo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Si es que hay alguno que quiere, si no hay nada, no pasa nada. Volver a esa posición para nosotros es importante. La Iglesia tiene que evitar, nuestra manera de predicar tiene que evitar los legalismos religiosos. Imponen más nuestras ideas que la vida del reino, porque la vida del reino es una relación con Dios, donde Dios se revela
y hace comprender al creyente cómo tiene que arrepentirse, cómo tiene que convivir con Dios y cómo tiene que tratar a sus semejantes. Y eso es revelación de Dios, eso no se puede imponer. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Tenéis que hacer ciertos rituales porque si no es imposible que os salven. Pero ¿de qué vamos? ¿Cómo tú eres capaz de imponerme unas leyes que todavía yo no entiendo ni cómo acercarme a Dios? Así que nuestra manera de evangelizar tiene que recobrar esa enseñanza de Jesús. Esa manera de amar a la gente de tal forma que la gente anhele seguir a Jesús. Que la gente anhele que el reino de Dios forme parte de su vida. Y yo digo que ahí tenemos que aprender mucho a no levantar barreras. Cuando tú tratas de imponer, estás levantando una barrera que a la gente le dificulta mucho saltarla. Y cuanto más barreras ponemos, más alejamos a la gente de Dios. Así que nuestra posición es tender puentes. Tender puentes por el que tú puedes pasar. No derrumbe nunca un puente por el que tú algún día necesites pasar. ¿Sí? No derrumbes puentes por el que tú algún día necesites pasar. Así que nosotros la habilidad de pedir a Dios que venga a tu reino es, Señor, enséñame a hablar de tus cosas. Pero primero yo las tengo que interiorizar y tienen que formar parte de mi vida. Y las tengo que vivir, las tengo que practicar para que yo luego cuando me encuentre a personas que piensan diferente a mí, que tienen culturas diferentes, que viven en situaciones diferentes, que tienen educaciones diferentes, yo sepa interactuar con ellos. Yo sepa entenderlos. Como dice Pablo, yo me hice a unos de una forma sin ser como ellos. Me pegué a los que guardaban la ley sin guardar la ley porque yo no vivo sin ley, sino con la ley de Cristo. Y todo lo hice con la única intención de ganarlos para Cristo. Eso tiene que ser nuestro foco. Dado que a nosotros se nos ha dado el ministerio de reconciliar, de resolver problemas, no de crearlos, de poner a la gente en común acuerdo con Dios, no de separarlos. Fijaros qué interesante. Nosotros somos la gente a la que Dios ha confiado hablarle de Jesús de tal forma que creamos puentes para que la gente de manera voluntaria se acerque a conocer a Dios. No de derribar puentes y levantar barreras para que esa reconciliación sea imposible. Es muy importante que nosotros sepamos que hay gente que no piensa como tú, ni como yo. Por lo tanto, tenemos que usar formas, maneras, estilos, gestos, detalles, sin ser como ellos, para acercarlos a Jesús. Entonces, ¿y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se hace? No se puede hacer nada sin el amor de Dios. Esto no son unas técnicas que las aplica y 2 y 2 son 4. No. Sin el amor de Dios no se puede hacer nada de esto. Si el amor de Cristo no está en nosotros, yo no puedo meterme a ese tipo de circunstancias y de dinámicas de trabajo si Cristo no está en mi vida. Tengo que pasar tiempo escuchando a las personas. Tengo que pasar tiempo escuchando a las personas. Esta mañana había un programa en Canal Sur, a las 8, que usan una furgoneta que van por todos los sitios simplemente con la intención de escuchar a gente. Y el hombre estaba compartiendo cómo su madre se metía con él y dice, pero ¿a ti te pagan por ese trabajo? Y dice, y mi madre se metía conmigo porque yo iba con una furgoneta a los pueblos, hacía que la gente viniera y solamente mi trabajo era escucharlos. Escucharlo y la gente, todo el mundo necesitamos que se nos escuche. ¿Sí o no? Todo el mundo necesitamos que se nos escuche, incluidos nosotros, todos nosotros. Pues fíjate, a lo mejor en personas que viven un nivel social
10 veces por debajo tuya. Donde lo que tú ansías es completar una mejora de tu vida, pero ellos ansían tener el 10% de lo que tú tienes. Esa gente necesita que nosotros la escuchemos y pasemos tiempo con ellos. Y sepamos cómo transmitirle el Evangelio. La Iglesia, nuestra predicación, tiene que evitar cómo manipular a las personas. El texto de Pablo, de Pedro, en el capítulo 10 de Cornelio, todos sabéis la historia, capítulo 10 y 11 del libro de los Hechos, pues ahí hay una historia donde, de alguna forma, por primera vez, a Pedro se le presenta la oportunidad de manipular, de engañar. Porque Pedro tenía su entorno judío y de ahí no se quería mover. Él ya había recibido el Evangelio, él ya había vivido el Pentecostés, él ya había abierto una apertura importante, pero todavía había muchas cosas que él necesitaba que se le revelara o entendiera mejor. Y lo primero que a este hombre se le ocurre dice, vosotros sabéis el asco que a mí me da entrar a casa de un judío, pero tú de un gentil, pero otros creen que esa es forma de predicar. Vosotros sabéis que a mí me da las 7 cosas de entrar a casa de un gentil. Y no uno, sino que has cogido a tu familia, a tus amigos, a tus primos, y fíjate qué follón me ha formado aquí. El Señor me ha venido a hablar contigo, pero no con toda esta gente. Y con él le dice, yo recibí esta visión y el Señor me dijo que tú tenías algo que decirme. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Y le relata la entrega de Cristo, la resurrección de Cristo, el perdón de los pecados. Y dice que diciendo solamente eso, aquella gente estaba tan atento a lo que Pedro estaba diciendo que el Espíritu Santo cayó y lo llenó. No le habló de sus prácticas judaicas, no le habló de sus perjuicios, no le habló de sus historias. Le habló de Cristo, del perdón de los pecados y de la resurrección. Y el Espíritu Santo cayó y lo llenó. Pero no te lo pierdas, ahora a él le toca contarle a los suyos lo que había vivido. Ojo. Porque cuando tú tienes una experiencia de ese tipo, y Dios te habla y lo está viendo en vivo y en directo y dices, bueno, pues esto es lo que Dios ha decidido. Pero ahora a ti te toca contarle a los tuyos lo que tú has. Y los tuyos te dicen, pero tú qué haces juntándote con esta gente. Tú qué haces entrando a casa de los gentiles. Esto hay que ver que estás perdiendo las buenas costumbres, has perdido el peregrín de los nuestros. Y le vuelve a contar otra vez la misma historia. Mira, que sí, que llevas razón, que eso está bien lo que tú dices. Pero yo estaba allí, el Señor me llamó, el Señor le habló, se armó allí un jaleo, empecé a hablarle de Jesús y el Espíritu Santo cayó. Y yo, ¿quién era yo para decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer? Pero la respuesta de la iglesia fue, vale, también sobre esta gente ha caído el Espíritu Santo, lo voy diciendo, menuda nos ha caído a nosotros. A veces la iglesia no está preparada para esos cambios tan fuertes que el Espíritu Santo quiere provocar. Y es ahí donde nosotros en ocasiones no percibimos la realidad de lo que ocurre. Discutimos de todo, como decía al principio. Sabemos los tiempos, sabemos distinguir cuándo llueve, cuándo no llueve, sabemos de política, sabemos de todo. Esto va por aquí, esto va por allí. Y luego cuando llegue el momento de distinguir dónde nosotros nos tenemos que ver implicados dentro del reino de Dios, no sabemos cómo organizarnos. Por lo tanto, la exhortación de esta mañana con toda la buena intención del mundo es que nos tenemos que volver a Dios. Que nos tenemos que volver a Dios. Que tenemos que pedir al Señor de nuevo, Señor, el mundo está a desastre. Señor, que venga tu reino. Y cuando hagamos esa oración, date cuenta que tú eres portador de ese nuevo reino.
Y que si hay cosas que cambiar en tu vida, tendrás que tener una voluntad flexible para admitir los cambios que Dios quiere hacer. Si no, te verás luchando contra Dios, diciéndole no a todo lo que ocurre. Y cuando estés en esa posición, te darás cuenta que muchas de nuestras maneras de evangelizar, de hablar, de proclamar a Jesús, a lo mejor necesitan un pequeño cambio. Porque hay que ponerse en los zapatos de aquellos que viven, que piensan y que actúan de forma diferente a nosotros. Y si en lugar de tenderles puentes para que reflexionen y piensen por si algún día vuelven en sí y se quieren volver a Dios y dejar ese puente hecho, si vamos como un elefante en una cacharrería y rompemos los puentes, ¿cuándo volverán ellos a reconciliarse con Dios si nosotros hemos creado el caldo de cultivo idóneo para que no se vuelvan a Dios? Por eso, la habilidad de la iglesia en este tiempo, ¿cómo evangelizar? Yo me tengo que convertir. Me tengo que convertir al reino de Dios para que sus formas sean parte de mí. Y a veces sin hablar, sin decir nada, en el barrio, en el trabajo, con la gente con la que vives, sin decir nada, tú puedas despertar ese ansia en la gente que vive lejos de Dios, pero que ansía tener lo que tú tienes. Y puedan llegar a preguntarte, explícame. Porque Dios está hablando conmigo para que tú vengas y me expliques cómo acercarme a Dios. Y Pedro utilizó lo que vivió y le explicó a Jesús. Le explicó a Jesús, la gente se arrepintió, fueron bautizados y se hicieron del camino. Se hicieron los del camino. Los que seguían a Jesús en el camino. Es interesante que nosotros veamos eso como una actitud que debemos de recobrar en este tiempo. Si hay algo que tu vida, que mi vida y que la iglesia necesita es una búsqueda intensa de Dios. No podemos dejar que las noticias nos marquen por dónde tenemos que caminar. Hace 2 semanas estábamos preocupados que si la oposición del Parlamento se había destruido y todo era oposición. Ahora nos vamos al otro lado. Y dentro de eso será otro. Mientras la noticia que a nosotros nos urge, la silenciamos, la callamos y no la proclamamos. Y nos llenamos de historias de aquí, de allí, por todos lados. Y lo que nos urge hablar no lo hablamos. Que es hablar de Jesús. Hablar del reino de Dios. Hablar de la reconciliación. Porque tú eres agente. Recuerda, tú eres un agente de reconciliar al mundo con Dios. No tu vecino, tú. Y yo también. Por eso es importante que nosotros, como dice el capítulo 12 de Romanos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que podáis aprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta.